¿Se ve mi cara ahora o se ve una pantalla en negro que ven? Usted, lo veo usted. Perfecto. Entonces, ya nosotros habíamos dado en la vez pasada, vamos a ajustar esto que se pueda ver un poquito aquí. Ok. La vez pasada, nosotros teníamos una función llamada f de x es igual a x a la 2, entre muchas otras que hicimos, y nosotros logramos, utilizando la fórmula f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h, donde nosotros hicimos un proceso de múltiples pasos hasta obtener que f' de x era igual a 2x. Esa fue una de las una de las funciones que trabajamos. En otras funciones hicimos pasos más elaborados donde encontramos el valor de la ecuación de la recta que era tangente a una gráfica en particular, en un punto en particular, que sé que utilizamos el propio x cuadrado. Entonces, voy a hacer este procedimiento una vez más, pero con x a la 3. Fíjate que cuando la función es x a la 2, su derivada es 2x. Y puedes darte cuenta que la derivada es otra función, ¿verdad? La derivada es otra función. Y si, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es f de 3? Pues tú me sustituyes 3 en f de x y me dirías 3 al cuadrado, 9. Pero si yo te pregunto f' de 3, no me lo vas a sustituir en f, sino en f', que es la derivada. Así que si yo te preguntara f' de 3, tú dirías 2 por 3 igual a 6. ¿Qué quiere decir f' de 3? Bueno, f' de 3 quiere decir, igual a 6, quiere decir que en el punto 3,6, el punto 3,6, que fue el que obtuve con la derivada, es el punto de esta función en la gráfica donde la recta es tangente, donde la recta es tangente en el punto 3,6, es porque perdón, vamos con calma. Vamos con calma, que dije algo incorrecto. Si yo digo que f de 3 es 9, me va a perdonar esa, ¿ok? Si yo digo que f de 3 es 9, quiere decir que el punto 3,9 pertenece a la función. ¿Ok? Pausa. Ahora vamos que mezclé dos conceptos. Si yo pregunto f' de 3 igual a 6, quiere decir que la derivada correspondiente a x igual a 3 es 6. ¿Qué quiere decir eso? Que la recta tangente al punto 3,9 en esta gráfica x cuadrado, la pendiente de la recta tangente a x cuadrado en el punto 3,9 tiene una pendiente de 6. Y ya sabrás que una pendiente de 6 es una recta muy inclinada. Es una recta que para cada paso a la derecha subo 6. O sea que es una recta empinada. Y obviamente tú sabes que con x cuadrado, cuando tú tienes una función como x cuadrado, cada vez que te mueves, la gráfica es más empinada hacia arriba. ¿Bien? Así que cuando la gráfica, buscamos la tangente en el punto 3,9, la pendiente de la recta tangente en ese punto, la pendiente 6. Si, por ejemplo, yo te preguntara cuál es la recta, cuál es la ecuación de la recta tangente, cuál es la pendiente de la recta tangente a x cuadrado en x igual a 4, pues tú dirías, primero vamos a encontrar qué punto corresponde a x igual a 4 y obtienes el punto 4,16. ¿Verdad? Entonces tú dices, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto 4,16? Que sabemos que pertenece a esta, porque cuando sustituyes un 4 y le elevas al cuadrado, te da 16, por lo tanto el punto 4,16 pertenece a la función original, que es f de x igual a x cuadrado. Segunda pregunta, ¿cuál es la tangente en ese valor 4,16? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Puedes volver a sustituir el 4, pero en lugar de sustituir en la función original, lo vas a sustituir en la derivada. F4 sustituido aquí, f' de 4 da 2 por 4, 8. Quiere decir que la recta tangente en el punto 4,16 tiene pendiente 8.
Y ya sabemos que con la pendiente y un punto podemos determinar la ecuación de la línea recta. ¿Ok? Eso es un poco a vuelo de pájaro porque nosotros vamos a volver a hacerlo en pizarra. Quiero hacer un procedimiento de buscar la derivada con esta fórmula, pero usando x a la 3. Y vamos a plantearnos esas mismas preguntas, pero con x a la 3. Así que veamos cuál es la derivada de f de x igual a x a la 3. Bueno, la derivada es el límite cuando h tiende a 0, que no debía haber borrado el paso anterior, de f de x más h menos f de x dividido entre h. Eso es común para todas las derivadas. Y ya sabemos que esto viene del diagrama que le hice en la pizarra, donde esto es una variante de la pendiente. De hecho, por eso es que obtenemos una pendiente. Entonces, f' de x es igual a... ¿A qué es igual f' de x? F' de x es igual... ¿Quién es f de x más h? Bueno, f de x más h, si f de x es x a la 3, pues f de x más h es x más h a la 3. Si f de x a la x le pongo un exponente, pues f de x más h es ponerle un exponente 3 al x más h. Ese es f de x más h. Si f de x es igual a x a la 3, si f de x es igual a x a la 3, pues f de x más h es x más h a la 3. Menos f de x es exactamente la función original. F de x más h, x más h a la 3. F de x, x a la 3. Entre h. Claro que hay que escribir límite cuando h tiende a 0. Así que vamos a escribir que el f' es igual, vamos a seguir con s igual al límite cuando h tiende a 0 de que es x más h a la 3 menos f de x, que es simplemente x a la 3 sobre h. Si esta función hubiese sido más elaborada, por ejemplo, x a la 3 más 2, x a la 3 más 2x, x a la 3 menos 5x, si hubiese tenido algo más, yo tenía la obligación de escribir paréntesis, porque la resta afecta el signo de todo lo que está después de ella. Pero como todo lo que está después de la resta es un solo término, pues ya no hace falta el paréntesis. ¿Ok? Ahora, para yo resolver esto, necesito obviamente recordar en precálculo que era a más b a la 3. Porque aquí yo tengo el cubo de una suma. Y a más b a la 3 decía que era a la 3 más 3 al cuadrado b más, me quedó el b, más 3a cuadrado b, esta parte es de precálculo, más 3a b al cuadrado más b al cubo. Eso es lo que se forma cuando usted multiplica a más b por a más b por a más b. Usted coge los primeros dos a más b y los multiplica entre sí y obtiene a la 2 más 2ab más b a la 2. Vuelves a multiplicarlo por un tercer paréntesis a más b y obtienes todo eso que está ahí. Nota que cuando el exponente es 3 en una suma hay 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Hay 4 términos. Nota también que la a, que es el primer término, primero tiene un exponente 3, luego tiene un exponente 2, luego tiene un exponente 1 y luego desaparece. Y nota que la b empieza como un b a la 0, no está, luego tiene un b a la 1, luego tiene un b a la 2 y luego tiene un b a la 3. ¿Bien? Así que los exponentes van intercambiándose. La a va bajando mientras la b va subiendo. Y nota pues que hay que la suma de los exponentes de a y b siempre da 3. Por ejemplo, este es 3 más el exponente de la b que no está presente. Este es 2 más 1. 2 de la a y 1 del b. 1 de la a y 2 del b. 3 de la b. Quiere decir que la suma de los exponentes de a y b siempre me da 3. Así que tengo que recordar eso porque ahora voy a utilizar el principio de este producto especial para este paréntesis.
Así que ese pedacito es lo que me complica, el tener que elevar. Así que el precálculo me va a ayudar ese paso. Pero esto no tiene directamente que ver con cálculo. Por lo cual son las cosas que complican los ejercicios. Cuando tú dependes de una matemática anterior para poder, ¿verdad? Resolver lo que tienes en el presente. Así que voy a expandir el x más h a la 3 con todo eso que está ahí. Vamos a borrar. ¿Puedo borrar, verdad? Sí. ¿Perdón? Sí. Perfecto. Tú no tienes que borrar, tú continúas. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de x a la 3 más 3x cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo. Las dos variables que se están sumando, los dos términos que se están sumando en el paréntesis, que está eventualmente elevado a la 3, son x y la h. Nota que x está a la 3, x está a la 2, x está a la 1, x desapareció. Y luego la h, aquí no está porque tiene exponente 0, aquí tiene exponente 1, aquí tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 3. Y cuando el término está elevado a la 3, x más h a la 3, a más b a la 3, o lo mismo con recta, los coeficientes son 1, 3, 3, 1. Así que o uno memoriza el producto especial o tenemos que multiplicar los tres paréntesis. Todo esto se llama f de x más h. Menos f de x. Mira qué sencillo, f de x solamente x a la 3. Sobre h. Todo ese paréntesis se llama f de x más h. Si f de x es x a la 3, pues f de x más h a la 3. La sustitución es algo que a veces nos puede confundir, pero no tiene que ser así. O sea, si x, aquí lo que yo le estoy haciendo a este término es elevando a la 3, pues en f de x más h, ese término completo, x más h, lo voy a elevar a la 3. Y luego de x más h a la 3, a este paso, es el conocimiento de los productos especiales. Entonces, veamos que este x a la 3 que está aquí y este que está aquí cancelaron. Por eso es que la derivada siempre tiene, la x, la variable, tiene un exponente menor en la derivada de lo que lo tenía en la original. Por eso es que el término que tenía x a la 2 en el ejercicio anterior terminó con un x a la 1. Así que este x a la 3 terminará con un x a la 2. Veamos qué me quedó. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3x, ese más tengo que separarlo un poco para que se pueda apreciar en tu monitor, más 3x h al cuadrado más h a la 3. Eso fue lo que me quedó después de cancelar este con este, entre h. ¿Qué pasa con el numerador? Que tiene una h factor común y ese va a ser el próximo paso. Sacar h factor común. Por lo cual voy a borrar el paso de arriba. Ok. Voy a borrar este nada más. Este es igual. Así que de aquí pasamos nuevamente hacia acá y decimos límite cuando h tiende a 0 de h multiplicado por, no tengo otro común, no hay una x y un 3 que se... Así que solamente h por 3x cuadrado más 3xh, ¿verdad? Si pedí un factor común h, todavía me quedó una aquí que no se pudo ir, más 3xh más h a la 2. Todas las h presentes en el paréntesis son un exponente menor que lo que tenían aquí, porque al sacar la h factor común, h a la 1, todas las h bajaron un exponente entre h, con el propósito de poder sacar esa h, cancelarla. ¿La puedo cancelar? Sí, porque h no es igual a 0, h se acerca a 0, pero no es igual a 0. Próximo paso, borro aquí.
¿Y qué obtengo? Límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h, este era un cuadrado, se me olvidó, aquí va un cuadrado. Aquí va un cuadrado porque estaba h a la 3 y ahí bajó a h a la 2. Así que me va a disculpar que en el paso anterior se Usted lo quedó. había puesto. ¿Ah? Usted lo había puesto en la que borró. O sea, se supone que originalmente era un h a la 3. En este paso era un h a la 3, en el que estaba antes de borrar. Y luego cuando saco factor común, el h a la 3 que estaba aquí bajó a un h a la 2. Entonces, ya no hay denominador porque la h canceló. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos? Al no tener h en el denominador, porque no existe un denominador, yo puedo sustituir directamente la h como un 0. Porque cuando h tiende a 0, ¿a qué se acerca 3x cuadrado? A 3x cuadrado, porque la h no tiene ningún efecto en él. ¿A qué se acerca 3xh cuando h tiende a 0? Pues esta h, al acercarse a 0, hace que todo esto se acerque a 0. Por lo tanto, esto es un 0. Y el último, que es un h al cuadrado, también es un 0. Por lo tanto, todo este límite es igual a 3x cuadrado. Yo estoy diciendo que si f de x es igual a x a la 3, f' de x es igual a 3x a la 2. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien, yo tengo que hacerlos pasar a ustedes por esto, porque en realidad, de llegar a x a la 3 a 3x a la 2, hay una fórmula. Iván, ¿cuántos pasos hicimos para llegar de x a la 3 a demostrar que su derivada era 3x a la 2? ¿Cuántos pasos tú tienes en tu libreta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y son pasos más o menos complejos, ¿verdad? Complicados. Podemos decir que son tediosos. Así que mira esta fórmula, ¿ok? Anota la derivada que es 3x a la 2. Mira esta fórmula. Se aplica para todas las funciones y dice que si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a que coja este exponente n, lo vas a bajar al lado de la x y le vas a restar 1 al exponente. Si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué dice la definición? ¿Qué dice aquí? Que si tú tienes una variable con un exponente y le vas a buscar la derivada, bajes el exponente a donde está la variable y luego le restes 1 al exponente. ¿Bien? Así que mira esto. ¿Qué pasa cuando f de x es igual a x cuadrado? ¿Qué quiere decir entonces? Que f' de x es coger este 2, bajarlo aquí, 2x, y el exponente 2, restarle 1. A ese exponente 2, restarle 1. Que esto es igual a 2x a la 1, 2x. ¿Te das cuenta? Sí. Si f de x es x a la 2, f' de x es 2x. Eso sería lo mismo para x a la 3. Para x a la 3 es exactamente lo mismo. No lo borre. Te lo escribo nuevamente. Vamos a ver. Si f de x es igual a x a la 2, entonces f' de x es igual a 2 por x a la 2 menos 1, que es igual a 2x. Ahí está. ¿Bien? Sí. Me avisa si lo hacemos con x a la 3.
Podemos si usted quiere, pero Ok. entendí el concepto. Ok, vamos a hacerlo con x a la 3. Que fue el que acabamos de hacer ahora, ¿verdad? En ese paso largo. Entonces, ¿qué me dice? Que coja el 3 y lo mueva al lado de la x. Así que voy a tener 3x. Y al 3 le resto 1. ¿Qué me da 3 menos 1? 2. 2. ¿Qué te parece, Iván? ¿Cuál prefieres usar? Por supuesto, el segundo. Esta definición, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que nosotros hubiésemos usado f de x más h menos f de x sobre h para una función complicada como 5x a la 3 más 3x a la 2, todo eso? Pues mira, si tú haces esto para x a la 4, si f de x es igual a x a la 4, ¿cuál tú crees que sería la derivada? Recuerda que aquí dice f, aquí dice f', la derivada. ¿Cuál piensas que debe ser la derivada de x a la 4? ¿Qué hacemos con este exponente? Profe, yo no estoy viendo nada. Usted está... ¿Cómo se ve? ¿Borroso? ¿O muy Yo por lo pequeño? menos no veo nada. Veo la pantalla en blanco. Ok, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Sí, por alguna razón se cayó. Gracias por avisarme. Me avisas en algún momento si vuelve. ¿No? Sí, ya volví. Pero me estabas viendo por todo este periodo, ¿verdad? No, se me cayó cuando al final de X a la 3, cuando estaba haciendo X a la Ok, 3. porque me salía que tenía que conectar el programa a Teams. O sea que sí, de hecho tengo evidencia de que ustedes no me podían ver. Entonces, tenías x a la 3 y nos dio 3x a la 2. ¿Lo viste? Sí, ¿O no lo viste? sí, lo vi. Ok, con f de x igual a x a la 4, podemos buscar la derivada. ¿Te atreves a hacerla? Dice, pues, ponemos abajo el 4x. ¿Y el exponente de esta x cuál va a ser ahora? Restarle 1. Sí, 2 menos 1. En este caso 4. 4 menos 4 1. menos 1. 4 menos 1, 3. Muy 4x a bien. la 3. 4x a la 3. Quiere decir que si tú hubieses cogido f de x más h menos f de x sobre h, límite cuando h tiende a 0, tú te imaginas x más h a la 4. Eso es x a la 4 más 4x a la 3h más 6x a la 2 h a la 2 más 4x h a la 3 más h a la 4. Tú te imaginas todo eso para después restarle el x a la 4 y luego sacar factor con un h para luego sustituir 0 en las h que quedan, cuando simplemente desplazas el exponente para aquí y le bajas 1. Entonces, vamos a utilizar esa definición para varios ejercicios. Ya sabemos que f' de x es f' de x, mejor dicho, si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a nx a la n menos 1. ¿Qué pasa si la x no está sola, sino que también tiene un exponente? ¿Qué pasa si, por ejemplo, f de x es igual a 5x a la 3, por ejemplo? Pues no pasa nada. Ahora el 3, en vez de multiplicarse por la x, también se va a multiplicar, porque el 3 y el 5 son números. Así que f' de x es igual, lo voy a hacer de 2 pasos, pero se puede hacer de 1, sería 3 por 5 por x a la 3 menos 1, 2.
bajo el 3 y el próximo paso es decir 15x a la 2, que también lo pude haber hecho desde el comienzo. Yo puedo haber dicho 3 por 5, 15. 15x a la 2. Pudiste haber dicho eso. ¿Entendiste este? Y el exponente no hay que restarle nada en Sí, este porque caso. aquí hay un 3 y aquí es un 2. Bajó. El exponente va a bajar 1 siempre. Siempre la derivada va a ser 1 menos en grado, un grado menos que la función original a la que le están buscando la derivada. ¿Ok? Si no se puede apreciar, este es un 3 y este exponente es un 2. ¿Ok? Ok, so, como quiera le restaste el 1, pero lo hiciste de un. Perdóname. Es que se fue la señal de nuevo, pero Se fue de nuevo. No, No, ya está de nuevo. No, pero aquí, sí, ya aparece que está, sí. Porque cuando hago no sé cómo diría, pero cuando pego el programa a Teams y está pegado, la opción de pegar sale en X. Quiere decir que hay un programa utilizándose, que es la cámara que estoy usando. Porque si yo uso la cámara de Teams, ustedes verían los números al revés. ¿Ves? Que sería como un espejo. Y no podrían leerlo. Entonces yo necesito un programa que me ponga la cámara invertida para que ustedes la vean derecha y lo tengo que entonces acoplar, que es la palabra correcta. Acoplar es la palabra pairing. El acoplar a Teams para que ustedes me puedan ver a mí. Y luego, si yo necesito usar el PowerPoint para que ustedes vean mi presentación ahí en mi pantalla, tengo que desacoplar la cámara para acoplar el PowerPoint, ¿ok? O cualquier programa que vaya a usar. Es así. Así que cuando se desacople y tú veas que no puedes ver lo que está en la pizarra, pues me lo informa. No espera que yo diga, ¿me estás viendo? No, ahí mismo me interrumpe porque vas a perder todo eso visual. ¿Te la entendiste? Como de 5x a la 3 llegamos a 15, 3 por 5, 15, x a la 2. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si tenemos una como esta? F de x es igual a 4x a la 2 menos 8x más 3. Esto es una función cuadrática, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo le busco la derivada? Si yo fuera a hacer esto con el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, necesitaría hora y media. Aquí lo vamos a hacer en 20 segundos. Simplemente f' de x es igual a el primero le busco la derivada menos el segundo le busco la derivada más el tercero le busco la derivada, ¿ok? Vamos a buscar la derivada. ¿Cuánto es 2 por 4? Se fue de nuevo. ¿Se fue de nuevo? Vamos a ver. Yo lo puedo ver. Mira a ver, porque lo tengo acoplado aquí. Bienvenida. Gracias. Mira a ver, Iván. Porque está acoplado. Ahorita Sí, se no, había lo que se fue la señal, no el video. Ok. Me avisa si puedes ver. Sí, ya veo. Perfecto. Entonces vamos a buscar la derivada de este menos la de este más la de este, ¿verdad? La operación matemática no se afecta. Así que yo voy a multiplicar 2 por 4. Así que voy a tener un ¿qué? Un 8x a la 1. La derivada de 4x cuadrado es 8x. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Multipliqué el exponente por el coeficiente y le resté 1 al exponente. Nx a la n menos 1. Bien, menos. ¿Qué número tiene esta x como exponente? 1. Si no tiene, es un 1. 1 por 8 se queda 8, ¿verdad? 8. Y si la x tiene un exponente 1, ¿qué pasa cuando le resto 1? Ahora el exponente de la x será un 0. Y si la x tiene un exponente 0, desapareció, pasa a ser multiplicación de 1. Por lo tanto, la derivada de 8x es 8. ¿Vamos? Porque esto habría sido x a la 1 menos 1. Pero ustedes saben que x a la 1 menos 1 es igual a x a la 0. Y todo número elevado a la 0 pasa a ser 1.
excepto, claro, el propio cero. Pero lo que ocurre aquí es que la X desapareció. Por lo tanto, esto se quedó como 8 más la derivada de 3. Vamos a ver otra regla. Aquí vamos a ver dos reglas, pero todas tienen que ver con esto. La derivada de X es 1. Por eso es que cuando X yo le busco la derivada, todo esto pasó a ser un 1. Si yo hubiese buscado la derivada de X solamente eran 1, pero como estoy buscando la derivada de 8X, la derivada es 8. Y si voy a buscarle la derivada a un constante, la derivada es 0. ¿Ok? Así que hay dos reglas más. Si f de x es igual a x, entonces f' de x es igual a 1. ¿Qué quiere decir la derivada? ¿Qué yo he dicho que es la derivada? ¿Una medida de qué? En una sola palabra. La derivada está relacionada con qué otro término de matemática. Como con división. ¿Con? División o algo así, no sé, lo veo así. Involucra una división, pero esa división al final es para resolver la derivada. Pero la palabra derivada, ¿por qué fue que yo la introduje en el curso? Porque yo quería buscar qué cosa. Lo que es igual. ¿Ah? Algo que es igual. Algo que es igual a qué. O sea, establecer una ecuación o algo así, es lo que quieres decir. Ustedes no recuerdan que antes de tocar el tema de derivada, yo les dije que en precálculo se enseñan todas las formas de encontrar la ecuación de una línea recta, y les dije que para una línea recta ustedes necesitan la pendiente y al menos un punto. Y les dije todas las formas en que yo les puedo pedir esa información en precálculo, y les dije hay una forma más de determinar la pendiente de una recta que no tenga que ver con las mostradas en precálculo, y es utilizando la derivada. La derivada está relacionada con la pendiente. Con una pendiente, depende del escenario como los quiera decir. Para yo determinar la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función, yo necesito saber su derivada. Y luego que yo conozco su derivada, sustituyo la X en particular, del punto en particular que yo quiero, lo sustituyo en la derivada para encontrar el valor de la pendiente de esa recta tangente. En resumen, la derivada es una medida de la pendiente. Claro, ¿de la pendiente de qué? Pues dependiendo del ejercicio como lo establezca. Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la pendiente de la recta tangente que pasa por esto, que es un tipo de parábola. Esto es una parábola compleja, pero es una parábola. Y yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente a esa parábola en un punto en particular. Primero sustituyo el punto en la parábola para saber cuál es el valor en Y. Sustituyo una X, la que me preguntan aquí. Y luego cojo esa misma X y la sustituyo en la derivada para encontrar el valor de la pendiente. La cosa es que antes de acercarnos a ese tipo de ejercicio, quiero que sepan que la derivada está relacionada con pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Sí. La derivada es sinónimo de pendiente. ¿Qué pasa cuando hablamos de Y es igual a X? ¿Ustedes se acuerdan que Y es igual a X era una línea como de 45 grados? Si esto fuera un plano cartesiano, me van a disculpar, si esto fuera un plano cartesiano, Y es igual a X, es esta regla, ¿cierto? Y es igual a X es una línea recta a 45 grados que pasa por puntos cuyas coordenadas son iguales. Menos 5, menos 5, menos 3, menos 3, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 5, 5. Forma 45 grados con los dos ejes y a este nivel y a este nivel. ¿Qué ocurre?
Cuando yo trato de decir y es igual a x, ¿cuál es la pendiente de y es igual a x? ¿Cuál es la pendiente de una recta que pasa por el punto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5? ¿Qué estoy diciendo? Que por cada paso hacia el frente subo lo mismo. Si me muevo 3 pasos, subo 3. Si me muevo 1, subo 1. Si yo tengo una recta como y es igual a x, su pendiente es 1. Y más sencillo, y es igual a x es una línea recta cuya pendiente, si buscamos en la forma pendiente-intercepto, el número que me acompaña a la x es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de y es igual a x? 1. ¿Cuál es la pendiente? Recuerdan, no se les debe olvidar, esto no se los puedo perdonar, que si yo tengo y es igual a mx más b, y m es la pendiente, ¿qué pasa si yo tengo una recta como y es igual a x? Pues el número que me acompaña a la x es la pendiente. ¿Qué me acompaña a la x? 1. Quiere decir que la pendiente de la gráfica de y es igual a x, la pendiente es 1. Por lo tanto, ¿sí? ¿Me creen que la pendiente de y es igual a x es 1? No me creen. No me creen. Es 1 porque el exponente de la x pues es 1 en este caso. ¿O no? O sea... El hecho de que sea x a la 1 me ayuda a trazar la gráfica y poder determinarlo, pero la razón que no les debe quedar duda es porque si ustedes confían en esta fórmula, y igual a mx más b, ¿la han visto alguna vez? Y es igual a mx más b, pendiente intercepto. Sí. Y el número que acompaña a la x corresponde a la pendiente de la recta, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo como pendiente 1? Pues yo voy a tener la x sin ningún número al lado. Por lo tanto, esto es como yo haber dicho y es igual a 1 por x más 0. Así que esto está en la forma pendiente intercepto. El número que me acompaña a la x aquí como coeficiente corresponde a su pendiente. Corresponde a su pendiente. Por lo tanto, la pendiente de una recta como y es igual a x es 1. Si yo le hubiese dicho cuál es la pendiente de y es igual a 7x, pues la pendiente es 7. Si hubiese dicho la pendiente de la recta y es igual a 8x más 9, es 8. El número que me acompañe a la x, sin importar lo que se le sume o se le reste después. Lo que se le suma o se le reste tiene que ver con el intercepto en y, con este valor. Pero el número que me acompaña a la x, cuando la y está despejada en una línea recta, es decir, cuando tengo la fórmula en pendiente intercepto, el número que me acompaña a la x es la pendiente. Por lo tanto, y es igual a x, la y está despejada, sí. ¿Es una línea recta? Sí. Pues está en la forma pendiente intercepto. Si el número que me acompaña al x como coeficiente es un 1, la pendiente de esa recta es 1. ¿Sí? Si yo tengo y es igual a x o f de x igual a x, ahora voy a borrar todo esto. Si yo tengo f de x igual a x y esto está en la forma pendiente intercepto donde esto que está aquí, y es igual a x más 0. Este número que me acompaña a la x, que es un 1 y no se escribe, es la pendiente. Ya yo sé que la pendiente de y es igual a x es 1, ¿cierto? Y como es una línea recta, ¿la pendiente va a cambiar en algún momento? No, las líneas rectas tienen una pendiente y esa pendiente la tienen a lo largo de toda su extensión. Si yo digo que la derivada está relacionada con la pendiente y la pendiente de esta función es 1, ¿cuál es la derivada? 1. Quiere decir que f' de x es 1. Y lo vamos a ver en una de las diapositivas de su presentación. Lo que les quiero decir es que la derivada de x es 1. Se los demuestro porque como la pendiente de esta función es 1, pues la derivada es 1, porque la derivada de la pendiente es lo mismo. F' de x es 1. Otra forma de decir esto también, otro lenguaje que no les he dicho es, en vez de decir f de x es tanto, f' es cuánto, yo diría, ¿cuál es la derivada en relación a x de x? Este es 1. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Igual que recuerden que con esta fórmula, ¿cuál es la derivada de x? Pues sería igual
A este 1 que está encima de, que no se escribe, se lo paso a la x, le resto 1 al exponente y pasa a ser 1 por x a la 0. Vuelve. Quiere decir que la derivada de x es 1 como quiera. Sea porque hacen su gráfica y encuentran 2 puntos y encuentran la pendiente. O sea porque conocen la pendiente, porque es el número que me acompaña a la x cuando la función está despejada. O sea porque utilizan esta fórmula. No hay manera de que no se pueda saber que la pendiente de y es igual a x, la pendiente de esa recta, es 1. Por lo tanto, la derivada de x es 1. Y es una definición. Y se la voy a mostrar en este momento. Vamos a desacoplar un poquito la cámara. Y vamos a entrar a la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver un momento. ¿Me avisan si están viendo una pantalla que dice reglas de diferenciación? Sí. Bien. Aquí hay varias cosas que aplican a este ejercicio. La derivada de una constante es 0. ¿Qué ustedes conocen como una constante? Un número que no sea una variable. 2, 4, 8, negativo 1/3, negativo raíz cuadrada de 8. Cualquier número racional o irracional, su derivada será 0. Así que cuando dice la derivada de una constante, a veces nosotros sabemos el concepto, pero cuando usamos una palabra que no es de nuestro vocabulario diario, nosotros se nos va. ¿Qué quiere decir la derivada de una constante 0? Lo que quiere decir lo siguiente: si tú tienes un número y le buscas la derivada a un número, la derivada es 0. ¿Entendieron el mensaje? Aunque no entiendan el por qué, entienden que entendieron esto que quiero que se memoricen. La derivada de un número es 0. Sí, es constante. Que es una constante. Que lo que pasa es que nosotros usamos el término constante cuando hablamos de polinomio. Es decir, lo que tú y yo conocemos como número en un polinomio es una constante. Por ejemplo, si yo digo x al cuadrado más 5, la x al cuadrado es un término variable y el más 5, ese 5 es una constante porque es un número que no está acompañado de una variable. ¿Ok? El 3 sería 0. Quiere decir que si tú tienes y es igual a 3, su derivada es 0. Si tú tienes y es igual a menos 8, la derivada es 0. Si tú tienes y es igual a raíz cuadrada de 7, su derivada es 0. La derivada de 9, 0. La derivada de negativo 0.1 es 0. La derivada de cualquier número es 0. ¿Entendieron la definición? Por eso sería en el ejercicio anterior que estábamos haciendo, que no terminamos, el último número, el 3, Ajá. como sería 0 en ese caso. Por eso es que yo me siento tan orgulloso de ustedes. Por eso es que ustedes me llenan la vida de alegría y de colores. Por eso mismo. Y ese precisamente es el punto por el que los traje esta diapositiva, que es, me la vas a apuntar por ahí, van, desde la 51 en adelante, la 51, la 52, 2 o 3, desde la 51 hasta la 56, están unas formulitas básicas que obviamente ya nosotros no tenemos que usar el límite cuando h tiende a 0 de aquella fracción. Así que la derivada de una constante es 0 y como bien tú acabas de decir, ese 3 que dejé al final que parece que no lo resolví es porque su derivada es 0. Así que todos los números constantes su derivada es 0. Pero yo no les he explicado por qué. Les he dicho lo que es, pero no les he dicho por qué, ¿verdad que no? No lo he dicho. Yo les he dicho la noticia, pero no se la he desmenuzado. O se las debo. Así que, bueno, aquí está la explicación. En la próxima diapositiva está la explicación. ¿Ustedes ven esta línea recta en azul? Sí. Si yo les pido a ustedes, trázame la gráfica de y es igual a 1, usted me hace una línea horizontal en 1. Si yo les digo, dame la gráfica de y es igual a 6, ustedes me hacen una línea horizontal en y igual a 6.
Si yo te hubiese dicho, trázame la gráfica de y es igual a -2, usted va a -2 y me tira una línea horizontal. Cada vez que usted traza una línea, una recta, que corresponde a una función del tipo y es igual a 8, y es igual a 5, y es igual a -3, y es igual a lo que sea, y ese lo que sea es un término constante, su gráfica es una línea horizontal. Cuando nosotros hablamos de la función lineal en precálculo, dijimos que, las líneas rectas que son horizontales son del tipo y es igual a un número, y es igual a un número, y es igual a 8, una línea horizontal que pasa a la altura de 8, y es igual a 5, es una línea horizontal a una altura de 5. ¿Cuánto es y igual a c? Una línea horizontal a nivel de c. Así que las rectas que son y igual a un número son horizontales, porque no hay ninguna x que afecte su altura. Si yo te digo y es igual a 8 y te digo qué pasa con x igual a 3, con x igual a 5, tú me dirías, no pasa nada, porque la x no puede afectar al 8 porque el 8 es una constante. Puedes sustituir la x que tú quieras y la altura se va a quedar la misma. Si tú me haces la altura, de hecho, ¿cómo se llama el eje x? ¿Cómo se llama el eje x que yo le he dicho miles de veces? Muy bien, y igual a 0. Si yo tiro una línea horizontal que pase por el 3, una línea horizontal se llamaría y es igual a 3. Si yo hago una línea horizontal que pasa por el 9, pues estaría haciendo la línea horizontal y es igual a 9. Las funciones que consisten en un término constante, sus gráficas son líneas horizontales. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué yo dije de las líneas horizontales? ¿Cuál es su pendiente? ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal? ¿Qué es la pendiente? Cambio de altura por desplazamiento horizontal. Una línea horizontal cambia altura. ¿Hay algún cambio en altura en una línea horizontal? No. No, profesor. Sería una contradicción que una línea horizontal tuviera un cambio en altura. Por lo tanto, ¿cuál es la pendiente de todas las líneas horizontales? 0. 0, porque no hay cambio en altura. Muy bien, 0. Distinto a las verticales, donde la función, la pendiente ni siquiera existe, no está definida. Pero en las horizontales la pendiente 0. Y si pendiente es lo mismo que derivada, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. La derivada de una constante, aquí te dice la derivada de una constante es 0, pero aquí te explica por qué. Porque si tú tiraras la gráfica de una constante, te darías cuenta que no hay cambio en altura por desplazamiento. Y si no hay cambio en altura por desplazamiento, pues tú tienes una pendiente 0 y por consiguiente la derivada de una constante es 0. ¿Estamos? Por eso la derivada de 3 es 0. La derivada de 5 es 0. Estamos, ¿verdad? Vamos para el próximo. La derivada de x es 1. Ese fue el que le expliqué ahora. Porque si tú tienes y es igual a x, si x es una función, solamente x. Si x fuera una función, que sabemos que está en la forma pendiente-intercepto, su derivada es 1. Y cuando tú haces mira la línea que les tracé con la regla, o sea, donde utilicé la regla como línea, lo que quería mostrarles es que este el eje y este el eje x, a 45 grados se forma la gráfica y es igual a x, que pasa por el punto 0, 0, 1, 1, 4, 4, 5, 5, menos 3, donde la X y la Y son iguales. Eso es lo que está diciendo. La X y la Y son iguales. Así que está en la forma pendiente-intercepto, donde la pendiente 1, slope, la pendiente, cuando usted ve la palabra slope, es pendiente. Lo que nosotros conocemos como pendiente. Una de las veces donde el término inglés y el de español son muy distantes. Porque para todas las demás las palabras son muy similares. Slope y pendiente no tienen similitud ortográfica, pero son lo mismo. Slope es pendiente. Si la pendiente es 1, para y es igual a x, pero también es 1 para todas las que sean 5x, 3x, 2x. Y yo creo que aquí fue donde una de ustedes me dijo, profesor, porque tiene exponente 1, quizá no lo entendí en ese momento, pero si se referían a esto que estoy explicando ahora, tenían toda la razón. Si usted tiene la gráfica x, y es igual a x, y es igual a x más 2, y es igual a x menos 5, y es igual a x más lo que sea, todas las pendientes son iguales.
porque lo que yo estoy sumando o restando no afecta a la pendiente, afecta el intercepto. Estoy afectando la B. Y si usted me dice y es igual a 2x, pues ahora la pendiente es 2. Ese exponente 1 me hace que sea una función lineal. El exponente de la x1, ese exponente 1, hace que la función sea lineal. Y lo que me hace es que el número que me acompaña a la x sea la pendiente y por consiguiente la derivada del término. Si yo tuviera la gráfica de y igual a 2x, la pendiente es 2. Por lo tanto, la derivada de 2x es 2. Si yo tuviera una gráfica de y igual a 5x, usted sabe que 5x, la derivada, la pendiente es 5. Por consiguiente, la derivada de 5x también es 5. En pocas palabras, cuando tú le buscas la derivada de x a la 1, pasó a ser un 1. Por eso es que en el ejercicio que les copié en la pizarra, la derivada de 8x pasó a ser 8. Porque la x desaparece. Recuerden que la derivada de un término le resta 1 al exponente de la variable. Y esta es la definición que les coloqué en la pizarra, que dice, si n es un positivo entero o un entero positivo, entonces la derivada respecto a x de x a la n es nx por n a la menos 1. X elevado a la n menos 1. Nx elevado a la n menos 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este término? Derivada con respecto a x. Parecería, o sea, si f es lo mismo que si yo dijera, si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a nx elevado a la n menos 1. Exactamente lo que le copié en la pizarra. Es otra forma de decirlo. ¿Por qué utilizan ¿por qué utilizan esta forma para pedir la derivada? Bueno, esto quiere decir la derivada de esta función respecto a esta variable. ¿Por qué? Porque cuando usted está con otras matemáticas superiores al cálculo, si usted tuviera unas matemáticas, por ejemplo, el cálculo 2, cálculo 3, o matemáticas a nivel graduado, o algunas, o la física, usted puede tener diferentes variables en una sola fórmula. Y cuando te preguntan la derivada, ¿y qué pasa si yo les pido la derivada de todas estas funciones? Ustedes no tendrían problemas porque solamente ustedes se van a concentrar en la x. Pero hay matemáticas superiores donde además de la x existen otras variables. Y si te preguntan la derivada, usted tiene el derecho a preguntar, espera un momento. Si hay otras variables, ¿cuál variable es la que voy a utilizar para la derivada? Pues aquí está la respuesta. La derivada respecto a x. Que nuestro caso de cálculo es redundante. Pues sí, pero no lo vean como tal. Es porque si yo tuviera más de una variable metida en este escenario, yo tengo que saber en términos de cuál variable es que usted quiere que yo le determine la derivada. ¿Me entienden? Pero como todos nuestros ejercicios son con x y nada más que x, pues usted podría decir, pues no hay duda, la derivada respecto a x tal, porque además de x, en nuestro ejercicio usted lo que va a ver son números. Pero quiero que sepan la importancia. Es porque para otras matemáticas superiores esto es imprescindible. La derivada de esta función respecto a x es nx a la n menos 1. Pero que ustedes ven aquí que dice, esto que está aquí quiere decir entero. Quiere decir que el exponente de la x tiene que ser entero. Pero es porque en matemática las fórmulas se van conociendo paso a paso y luego ven si aplican a otro tipo de número, ¿ok? Pues más adelante verán que no solamente para enteros, sino también para números fracciones. Por ejemplo, si usted hubiese tenido x a la 2/3, puede hacer esta misma fórmula. Pero la regla del poder dice, si n es un entero positivo, entonces esta fórmula es cierta. ¿Por qué? Porque primero tienes que demostrarlo con números enteros y luego el matemático tiene la tarea de extrapolar esa información a otros tipos de números. El hecho de que aquí diga entero no significa que si el exponente es fracción no se cumple. Hay otra fórmula que ustedes van a ver que también se cumple. Por lo tanto, la n, desde ahora le digo que ese exponente puede ser cualquier valor. Puede ser
entero o puede ser una fracción. Así que si usted tiene x a la 5/3, usted lo hace igual. Sabe que hay una fracción, sabe que cuando reste 1 vamos a recurrir a las matemáticas más básicas, que son las más complicadas. Y con eso podemos resolver ejercicios como este, pero quiero volver a esta pizarra. Vamos a la pizarra. Entonces volvemos a la pizarra. Bien. Entonces, vemos, ya quiero que sepan que como la pendiente de x es 1, pues la derivada de x es 1. Por eso es que la derivada de 8x pasa a ser este 8. El menos es porque ya había un menos ahí, eso no afectó la derivada. Este menos y este menos no se afecta. La derivada de 3, si 3 fuera una función, y es igual a 3, una línea horizontal que pasa a una altura de 3. Las líneas horizontales tienen como pendiente 0, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Por eso entonces la derivada de este 8x, la derivada de este es menos 8 por el menos y este desapareció. Nota que los números, la cantidad de términos bajó de 3 términos, ahora tengo 2. No siempre pasa así. Lo que nunca vas a tener es más. Puedes tener igual o menos. Claro, si yo hubiese tenido, me van a perdonar, no copien esto. Si yo hubiese tenido esto que está aquí, fíjate que la derivada es la misma. El 3 no afectó la derivada, ¿verdad que no? Tenía 2 términos y ahora terminé la derivada con 2 términos. Así que es posible. Lo que nunca van a ver es que la derivada tenga más. Volvemos al ejercicio como estaba, que era con un más 3. Estamos seguros de esto. Ahora, si la función es 4x a la 2 menos 8x más 3, la derivada es 8x menos 8. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Vamos a determinar si x igual a 1, si x es igual a 1, ¿quién es f de x? F de x no es esta, f de x es la original, ¿verdad? Si x es igual a 1, ¿quién es f de x? 4 por 1 a la 2 menos 8 por 1 más 3. ¿Verdad que sí? Sustituyo 1. ¿Qué pasa si x igual a 1? Porque quiero plantearle un ejercicio. Esto es igual a 4 menos 8 más 3. Esto es igual a menos 4 más 3, que es igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica, si yo te pregunto qué valor en y corresponde a x igual a 1, tú me dirías que esta gráfica pasa por el punto 1 menos 1. Si yo sustituyendo 1 en f, ¿verdad? En la x en f. Si yo cojo a esta f de x y le sustituyo un 1 a la x, obtengo un negativo 1. Por lo tanto, el punto 1, menos 1 pertenece a esta parábola. ¿Ok? ¿Sí? Así que una pregunta que yo les hago es: determina f de 1. Ya la obtuvimos. Segunda pregunta. Voy a borrar aquí. Determina la pendiente de la recta tangente
a f, que quiere decir a la gráfica de esa función, en el punto 1, menos 1. Así que este es el ejercicio original. Si f de x es igual a 4x a la 2 menos 8x más 3. Y yo tengo forma de encontrar la derivada, de hecho ya lo hicimos, 8x menos 8. Determina la pendiente de la recta tangente a esa función original en el punto 1 menos 1. Ya sabemos que el punto 1 menos 1 pertenece a la función porque fue el paso anterior. Pero este pudo haber sido el comienzo del ejercicio. Te daban ya el punto, tú creías ya que ese punto 1 menos 1 pertenece y te piden cuál es la pendiente de la recta tangente. Pues mira, tenemos esto. Voy a borrar esta instrucción para decir lo siguiente. ¿Me avisan cuando copien esta pregunta? Voy. Determina la pendiente de la recta tangente a f en ese punto, ¿verdad? Yo no puedo decir cuál es la pendiente de la recta tangente a la función. Tengo que decir dónde es tangente, porque usted tiene infinitas tangentes. Entonces, en el caso de una parábola, unas serán con pendiente negativa, unas serán con pendiente positiva, y hay una que pasa por el vértice donde pues, vamos a obtener un 0. Vamos a borrar. Para yo saber la pendiente, necesito sustituir la x del punto en la derivada. Para yo conocer la pendiente de la tangente en ese punto, necesito sustituir la x del punto en la derivada. En otras palabras, necesito buscar f' de 1. Si yo tengo ya la derivada, f' de x es igual a 8x menos 8, la derivada de la función es 8x menos 8. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto 1 menos 1? Sustituyo esta x en la derivada para encontrar el valor de la tangente, de la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, obtengo 8 por 1 menos 8. Que esto me dio 8 menos 8, que me resultó ser un 0. La derivada es 0. Por lo tanto, estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Alguna duda? No. Sustituí la x del punto en la derivada. Sustituí la x del punto en la derivada. Sustituí la x del punto en la derivada. Eso es lo que voy a hacer siempre. Pero obtuve como derivada un 0. ¿Qué quiere decir que la derivada es 0 a ese nivel? ¿Quién ustedes conocen que tiene como derivada 0? La recta horizontal. La recta horizontal. Y ustedes saben que cuando, bueno, yo no sé si cuando llegó la parábola estábamos presencial, sí, todavía estábamos presencial cuando yo di parábola. No sé si recuerdan que yo jugaba con las manos y decía que una parábola abría hacia arriba o abría hacia abajo. Si esta parábola, que yo estoy seguro y doy la vida que abre hacia arriba, porque el término que me acompaña el x cuadrado es positivo, esa parábola abre hacia arriba. Cuando usted tiene una parábola que abre hacia arriba, si usted tiene una parábola, no puedo jurar dónde pasa, pero vamos a usar ese punto 1 menos 1 que me gustó. Si este fuera el punto 1 menos 1, estamos diciendo que pasa algo así. El único punto posible que una parábola va a tener una recta tangente horizontal es el vértice. Fíjense, esto fue suerte, esto no quiere decir... Esa línea más oscura representa la recta tangente. ¿Dónde una recta tangente es horizontal en una parábola? En un solo punto, en un solo valor posible. En el vértice. Cualquier otro valor de la parábola, la recta tendrá alguna pendiente, excepto en el vértice, donde el vértice
la horizontal, la recta tangente horizontal, cuya pendiente sería 0. ¿Ok? Eso fue coincidencia. ¿Bien? ¿Estamos ahí? ¿Qué dijimos? Que para una función como esta, donde está como x a la 2, yo debo entender que es una parábola. Es una parábola. No conozco su vértice, su foco, su directriz, porque yo tendría que convertir esta parábola en la forma estándar, donde tendría que sacar esta y de ahí y hacerlo de completar el cuadrado. Ustedes dominaron a la perfección y entonces convertirla, pero eso es irrelevante en cálculo, porque no me va a ayudar de mucho. De hecho, con el cálculo yo encuentro el vértice. Por lo que acabo de decir, si a esta parábola yo les pido el vértice, a ustedes no tienen que convertir en la forma estándar, completando el cuadrado, aquel proceso que ustedes me enorgullecieron porque lo dominaron muy bien. Ustedes me dirían, profesor, pero si el vértice de la parábola abra hacia arriba o abra hacia abajo, el vértice de la parábola es el punto cuya recta tangente es horizontal, ¿cierto? Sí. El único punto de la parábola cuya tangente es horizontal es el vértice. Y si la recta es horizontal, su pendiente es 0, quiere decir que donde quiera que f' de x sea 0, es porque la tangente es horizontal, sea para una parábola o sea para cualquier otro ejercicio. Bien. Voy a quitar el plano cartesiano y vamos a hacer, imaginen una parábola hacia arriba. La tangente en este nivel tiene pendiente 0. Por lo tanto, f' en ese valor tiene que ser 0. Si usted tuviera una gráfica como esta, y esto sigue hacia arriba, y esto sigue para acá, ¿cierto? A este nivel, ¿verdad que en el punto más alto va a haber una tangente horizontal? Sí. ¿Dónde más ustedes creen que debe haber una recta horizontal como tangente? Aquí. Claro, tocará aquí, pero va a ser tangente en este punto. Tal y como lo estoy mostrando, ¿cuántos valores, cuántos puntos de esta gráfica como la estoy mostrando tienen como pendiente 0? 2. Este punto de aquí y este punto de aquí son 2. Quiere decir que si yo cojo f' de x y la igualo a 0, para este ejercicio yo voy a obtener 2 soluciones. Contestación de nuestro ejercicio. Si me piden la pendiente de la recta tangente a esta gráfica, el punto 1 menos 1, resultó que la pendiente era 0, porque al sustituir f' de 1, obtuve 8 por 1 menos 8, que resultó ser 0. Y por lo tanto, la pendiente tiene que ser 0. Ya ustedes saben que las rectas que tienen pendiente 0, porque son horizontales, su fórmula es y igual a algo. En este caso sería y igual a menos 1. Recta y igual a menos 1 sería la recta tangente. Así que si yo quisiera saber dónde una gráfica tiene una recta tangente horizontal, lo que tengo que hacer es buscar f' de x igualarla a 0. Aquí no, aquí el ejercicio no estaba hecho de esa forma. El ejercicio estaba construido diciendo busca la pendiente de la recta tangente en este valor. Vamos a hacer uno más.
f de x es igual a x a la 3 menos 2x a la 2. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y yo les digo, pues, vamos a buscar en orden. Vamos a hacer lo siguiente. Determina dónde la recta tangente a f es horizontal. ¿Dónde la tangente es horizontal? En otras palabras, ¿dónde hay una tangente cuya pendiente es 0? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, busca f' de x e iguálala a 0. Donde la derivada sea 0, vas a encontrar tangentes que son rectas horizontales. Si yo les pregunto, determina dónde la recta tangente a la función original es horizontal, ustedes van a buscar la derivada y la van a igualar a 0. Por lo tanto, yo voy a buscar f' de x. Vamos, primer paso, buscamos f' de x. ¿Quién es f' de x? La derivada de x a la 3, 3x a la 2, menos f' de 2x a la 2, 4x. ¿Estamos de acuerdo que 3x a la 2 menos 4x es la derivada de la función? Sí. Bien, ya yo tengo f' de x. A f' de x la voy a igualar a 0. Así que vamos a igualarla a 0. Y ya ustedes saben que vamos a resolver un tipo de ecuación cuadrática donde me olvido de este f', un momento, y voy a resolver esta ecuación cuadrática. Que primero que todo tengo que darme cuenta que hay un x factor común. Esto es x por 3x menos 4 igual a 0. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora voy a escribir ese pedacito aquí para x por 3x menos 4. Así que yo tengo lo siguiente. 3x cuadrado menos 4x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, próximo paso. 4, ya será la derivada. X por 3x menos 4 tiene que ser igual a 0. Así que si tengo dos números, saben que de aquí a aquí lo que hice fue factor común. Ahora vamos a decir que para que esto sea cierto, x tiene que ser igual a 0 o 3x menos 4 tiene que ser igual a 0. Yo estoy buscando los lugares donde la derivada es 0. Y ustedes recordarán en precálculo que cuando uno tenía una ecuación cuadrática y le igualaba a 0, decíamos si este por este dan 0, o este es 0 o este es 0. Y eso es lo que tengo aquí. Si dos números multiplicados me dan 0, o el primero es 0 o el segundo es 0. Ya este está simple. Ya el primero está simple como x igual a 0. Me falta el otro. 3x menos 4 es igual a 0. Tenemos dos ecuaciones lineales donde ya esta está resuelta. Vamos a ver esta. Sumamos 4. Obtenemos que 3x es igual a 4. Restamos 3 y obtenemos que x es igual a 4 tercios. X es igual a 4 tercios. X es igual a 4 tercios. Por lo tanto, en x igual a 0 y en x igual a 4 tercios, usted va a tener dos, en cada uno de ellos, una recta horizontal como recta tangente.
Si usted quiere saber exactamente el punto, usted tendría que sustituir el 0 aquí para obtener el punto donde es tangente a este nivel. Y si sustituye 4/3, que no lo vamos a hacer, lo sustituye aquí, obtendría el otro punto donde obtendría otra recta tangente. Bien. Así que en x igual a 0 y en x igual a 4/3 tenemos a ese nivel rectas tangentes horizontales. ¿Por qué tenemos dos? Porque no es una parábola, es una expresión cúbica. Así que esta se parece mucho a las que les dije. Este tipo de función, las cúbicas, cuando no es x a la 3, sino x a la 3 más tanto x cuadrado, esa distorsión que hace ese otro x cuadrado. Si fuera simplemente x a la 3, ustedes saben que es la típica recta que va subiendo todo el tiempo. Pero al tener x a la 2, sigue siendo cúbica, pero se va modificando la gráfica hasta tener esas curvaturas. Cuando tiene esas curvaturas, usted tiene una colina, un punto elevado. A esto se le llama un punto máximo relativo y un punto mínimo relativo. ¿Por qué relativo? Porque aunque este es un máximo, hay puntos más altos que él. Y aunque este es mínimo, hay muchos puntos más bajos que él. Se le llama relativo porque si usted sabe que es un punto máximo o mínimo, pero no son los absolutos. Los puntos absolutos aquí no existen, no los conocemos. Quiere decir que si esta función se comporta más o menos de forma tal que esta x es igual a 0 y esta otra x es igual a 4/3. Si usted quiere saber el punto en particular, usted sustituye 0 en la función original, que no hay ningún problema, da 0 también. El punto 0, 0, es decir, el origen de coordenadas, sería donde está esta función. Así que el plano cartesiano iría por aquí. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cuando ustedes cogen una derivada y le igualan a 0, están buscando los lugares donde hay una pendiente, una tangente, que es una recta horizontal. Si usted buscando la derivada no la puede igualar a 0, si usted no puede igualar la derivada a 0, quiere decir que no hay rectas tangentes a ningún nivel. Por ejemplo, si usted tiene y es igual a 5x y le busca la derivada de 5, a las funciones lineales no va a poder encontrarle rectas tangentes horizontales. Cuando lo trata de hacer y busca la derivada igual a 0, sabe que no puede. A una recta horizontal, a una recta en particular, usted le busca la pendiente y el resultado es un número. Y ese número no es igual a 0. Por eso es que las líneas rectas, cuando no van a tener rectas tangentes, mucho menos rectas tangentes horizontales, no tiene rectas tangentes. ¿Qué quiero llevarlos entonces? Con esto termino. Vamos un momento aquí. Vamos a ver. Aquí. Quiero entonces decirles que, vamos a ver dónde encuentro, aquí. Cuando usted tiene una gráfica como esta, usted va a ver que en este nivel y en este nivel, usted tuvo derivadas igualadas a 0. Vamos a ver dónde yo puedo encontrar, vamos para ver en qué diapositiva. Bien, esta diapositiva que está aquí, con esto lo termino, esta es la 50. Está justo anterior a las de las fórmulas, ¿ves? Después de este vienen las reglas de diferenciación. En la 50 y esta que está después de ella están las reglas de diferenciación que discutimos hace como 20 minutos, pero quiero que vean entonces la 50. Noten la recta, la gráfica que está en azul, que ustedes notan. Aquí en este nivel, la recta tangente es horizontal, ¿sí?
quiere decir que si yo busco la pendiente, yo busco la derivada en este valor, me va a dar 0. Si yo busco la derivada en este valor, también me da 0. Si yo busco la derivada en este valor, me da 0. Y a lo largo de esta gráfica ya no puedo decir de otro valor que lo cumpla. ¿Estamos? Donde la derivada es 0, la gráfica tiene una tangente horizontal. Y más aún, ¿qué quiere decir? Este es un mínimo relativo. Este es un mínimo que podría ser absoluto, porque ya debajo de él no hay ningún otro valor. Este es un máximo, pero no es un máximo absoluto, sino relativo, porque podemos concluir que por encima de este nivel, esta gráfica se sigue expandiendo, esta gráfica se sigue expandiendo. Pero son mínimo, máximo y mínimo. Donde quiera que usted tenga mínimos o máximos, esas X contribuyen a valores críticos. Los valores críticos de una función son aquellos que al sustituirse en una derivada me dan 0. En esta gráfica, esto es un valor crítico, esto es un valor crítico y esto es un valor crítico. ¿Cuánto dije que es la derivada en un máximo, en un mínimo, en un valor crítico, en un punto donde la recta tangente es horizontal? La derivada es 0. Por lo tanto, noten ahora la segunda gráfica. La segunda gráfica corresponde a la derivada de la función. Yo les he dicho que una función, su derivada es otra función. ¿Sí? Si yo digo x a la 3, su derivada es 3x a la 2. Pero 3x a la 2 es otra función también. Así que nota qué similitud, qué relación hay entre esta regla, entre esta gráfica azul y esta roja. Donde la gráfica es decreciente, ¿se dan cuenta que aquí es decreciente? Donde la gráfica es decreciente, la derivada es negativa. Nota que la derivada es negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Menor que 0. La gráfica de la derivada está por debajo del eje X. Si la gráfica de la derivada está por debajo del eje X en este intervalo, quiere decir que f' de x es menor que 0. Donde la derivada es menor que 0, la función es decreciente. Donde la derivada es 0, es porque estamos ante un valor crítico, máximo o mínimo. Nota que de aquí a aquí la gráfica sigue creciendo porque de aquí a aquí la derivada es positiva, está por encima del eje X. Donde la derivada es positiva, porque está por encima del eje X, la gráfica es creciente. Nota que aquí la derivada es 0, por lo cual la función tiene un valor crítico. ¿Qué pasa desde aquí hasta acá? La gráfica de la derivada es negativa. F' de x es menor que 0. Quiere decir que si la derivada es menor que 0, es porque la función original es decreciente en ese pedazo. Donde la función original es decreciente, ven, baja de izquierda a derecha, es porque su derivada es negativa. Luego que va a bajar, llega a un valor crítico. Donde la gráfica original tiene un valor crítico, su derivada es 0. Después de ese valor crítico, ¿qué le pasa a la función original? Crece indefinidamente. ¿Y qué quiere decir en la derivada? Que la gráfica es positiva. ¿Se dan cuenta de la relación? Donde f es la 50. Vamos a continuar el próximo martes en esa gráfica. Quiero que además lean la 49. En la 49 está la explicación que ustedes deben estar hacia adelante y hacia atrás con la gráfica. Donde la función es decreciente, f' es negativa, se los dije. Donde la función es decreciente, la derivada es negativa. Donde la función es decreciente, la derivada es negativa. Eso es lo que dice el punto 1 de la 49. Donde la recta tangente a la función es horizontal, porque era una pendiente 0, f' es 0. Míralo. Donde quiera que la pendiente de la tangente es 0, es porque la derivada toca el eje X, y es 0. Tercero, donde la función es creciente, la derivada es positiva. Mira, donde la función es creciente y donde la función es creciente, la derivada es positiva, la derivada es positiva.
Y este es el próximo, que este punto quiero que lo lean porque vamos a empezar el próximo encuentro, que va a ser el próximo martes. El próximo martes no podemos. El próximo martes me comprometo a dejarles un video para que ustedes lo lean, lo vean a lo largo de la semana, porque el próximo martes va a ser bien difícil, ¿ok? El próximo martes no lo puedo comprometer, pues yo mismo no voy a poder. Así que para la próxima semana yo les voy a dejar una explicación que se las dejaré en Teams para que, o por lo menos le daré un enlace para que ustedes puedan acceder a la explicación de qué rayos es un punto de inflexión. No todas las gráficas tienen puntos de inflexión, pero aquí esta gráfica tiene puntos de inflexión. En el video les voy a explicar qué es un punto de inflexión y cómo se determina con las derivadas. ¿Ok? Así que agradezco su tiempo. ¿Bien? Okay. ¿Alguna preguntita? El próximo encuentro sería entonces el 10. El próximo encuentro sería el 10, pero en la próxima semana les voy a hacer un video explicando este fenómeno de la gráfica y cómo la derivada nos ayuda a entender dónde hay máximos, dónde hay mínimos. Donde hay máximos y mínimos es porque la derivada es cero. Y como usted sabe determinar la derivada, va a haber una fórmula, porque eso es lo que es la derivada, otra fórmula más. Usted la iguala a cero. Si es cuadrática, pues usted va a tener dos soluciones. Si la derivada es cuadrática, es porque la función original era cúbica, como es este caso que hicimos aquí. La función original era cúbica, pues la derivada va a ser cuadrática, 3x a la 2. Entonces, cuando usted iguala una cuadrática a 0, ¿cuántas soluciones tiene? 2. Por lo tanto, es de esperarse que en una función cúbica puedas tener hasta 2 valores críticos. Si tú tuvieras otro tipo de función como x a la 4, sabemos que x a la 4 solamente es una parábola y ya. Pero si tú tienes x a la 4 menos tanto x a la 3, si tú le sigues haciendo alteraciones, tú puedes ver si existen más de un punto de un valor crítico y si existen puntos de inflexión. Nosotros vamos a ver qué es un punto de inflexión y cómo se determina. Esa explicación de las gráficas utilizando las derivadas, de eso se va a basar la próxima presentación. ¿Okay? Y yo tengo otra pregunta. Dígamelo. Porque habíamos habíamos pautado de que nos reuniríamos los martes a las 10:30 de la mañana, pero pues hoy nos conectamos antes y pues entré tarde porque no sabía, o sea, me enteré por Grace. Sí, lo que ocurre es que al haber tanto material y unos minutos antes, pero yo sí sé que ustedes me respondieron. O sea, aquí me sale ya cuando ustedes entran. Pero esto se queda grabado. Ustedes entran a Teams, han podido ver esos videos grabados. El video en Teams se queda grabado. Usted le da un botón donde usted lo descarga y se coge su tiempo y luego le va a aparecer en download. Y luego en download usted puede verlo. ¿Ok? Usted puede verlo. Lo que pasa es que pues me preocupa la asistencia y también pues he sacado citas médicas de acuerdo al horario que había quedado pautado y pues... No, y que a veces los videos no los pueden, por lo menos yo no lo puedo descargar porque como a veces son tan largos, pues la capacidad no me lo permite. Ok. Vamos, se me ocurre algo. Se me ocurre hacer un vínculo y voy a hacer una cuenta privada en YouTube que solamente accedamos nosotros y entonces tratar de ver si puedo subirlo así sea en pedazos para que entonces podamos utilizarlo, ¿ok? Si lo tengo que hacer en pedazos, diga. Por lo menos en mi caso, si se va a hacer pues más temprano, pues conmigo no hay problema, pero como que ya tener estipulado. Sí, yo lo que entré fueron como a las 57, una cosa así, no fue extremadamente temprano. Sí entré antes porque quería ver si me cuadraba la cámara y eso, pero nosotros empezamos como 3 minutos antes lo máximo.
porque ahí aprovecho si había alguna duda, si no me veían. Lo que no quiero es a las mismas 10 empezar y luego disculparme porque la cámara no se ve y eso, pero no, entramos a las 10 siempre. Lo que no quiero es utilizar el empezar a las 10 para prepararme 10 minutos en lo que la cámara se enfoca y la presentación se ve o no se ve, sino que quiero cuadrar eso y ya tenía Iván accesible. Entonces lo utilicé para que me pudiera decir si se podía ver, si se podía escuchar y así pues cuando llegara a las 10 sería menos la interrupción. Pero esto es a las 10. Y si usted tiene que entrar tarde o usted participa de otra forma haciéndome una pregunta, pero no hay problema con eso. Nosotros entramos a las 10. Lo que no quiero es empezar a las 10 y hacer el protocolo de la preparación y eso. Este video, cuando yo lo descargue, seguramente lo rompa en pedazos para poder subirlo a una cuenta. Así que eso es algo que voy a tener en mente, ¿ok? Ok. Bien, pues muchas gracias por su participación. Nos veremos entonces dentro de 2 martes. Yo le seguiré dando información en la parte principal de Teams para el próximo encuentro. Ok. Bien, que pasen excelente día. Igual. Igual.